Batacazo en Inglaterra. Esto no es fútbol, esto es boxeo, y en el boxeo a México sí se le respeta. El boxeo es el deporte nacional por alegrías como esta. El día de ayer el mexicano Francisco Rodríguez Chiguas le dio la paliza de su vida al británico campeón olímpico y campeón interino de la CMB de los pesos mosca, Galal Yafai. Nunca nadie antes había tratado así al británico. El Chiguas le puso una arrastrada durante toda la pelea, tirándolo 3 veces, y en una casi lo saca fuera del ring, si no fuera porque las cuerdas salvaron a Galal Yafai. El Chiguas contra todo y contra todos dio el batacazo en Inglaterra, inclusive contra el mismo referee, quien lo estuvo empujando todo el tiro, pero no importa porque esto no es fútbol, esto es boxeo, y en el boxeo a México sí se le respeta, pase lo que pase. Vaya paliza le dio el mexicano al inglés en Birmingham el día de ayer, respetable público. El Chiguas es un héroe nacional por la hazaña deportiva que se acaba de aventar, me cae. ¡Viva México! ¡Viva el Chiguas! Chulísimo boxeo el del Chiguas. Checa nomás la finta que se aventó aquí, pura magia la del Chiguas. Francisco Rodríguez Chiguas gana por decisión unánime y lanzó 575 golpes conectados a Galal Yafai. Ahí nomás, 575 golpes que le aterrizaron al británico. Con esta histórica paliza, el mexicano le quita el invicto al inglés y se queda con el campeonato interino mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Las tarjetas quedaron 119-108, 119-108 y 118-109. Decisión unánime y México tiene un nuevo campeón. ¿Cómo la ven? Muy feliz estoy de anunciarles esta noticia. Estoy muy feliz de hacer este video para ustedes. Y antes de irnos al análisis round por round, quiero pedirte que nos regales un like en este momento para festejar la victoria de México, y que si ya tienes rato viendo Richie Vlog pero aún no te has suscrito, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. Suscríbete porque es gratis. Felicitamos al nuevo campeón mundial interino peso mosca, Francisco Chiguas Rodríguez, y a todo su equipo de trabajo, porque la mera neta se la discutieron el día de ayer. Dejaron fríos al incrédulo público inglés, que de por sí es frío. El Chiguas dejó frío y callado a toda Birmingham con su actuación tan avasallante, tan gallarda. El boxeo mexicano en su más puro estilo, y aquí en Richie Vlog siempre creímos en el Chiguas, y ayer demostró que el Chiguas está en la élite del boxeo, y que se cuide Kenshiro Teraji porque es el siguiente. Que se cuide Masamichi Yabuki porque el Chiguas ha regresado a lo más alto del boxeo. ¡Viva México! Era el combate estelar Galal Yafai de Inglaterra contra Chiguas Rodríguez de México por el campeonato mundial interino WBC de los pesos mosca. Round 1, el Chiguas no se guardó nada, ya traía bien estudiadito al británico. El Chiguas se le dejó ir al británico como un chihuahua rabioso ante el ojo sorprendido de Galal Yafai, que no se la creía. No hubo round de estudio. Desde el primer round el Chiguas se le dejó ir a Yafai al más puro estilo mexicano, exhibiendo también un gran juego de cintura. La cintura del Chiguas increíble como de goma. Round 2, el Chiguas Rodríguez buscaba entrarle por todos lados con golpes a la humanidad de Galal Yafai. El Chiguas quirúrgicamente estaba despedazando el hígado del británico con ganchos preciosos. Round 3, el combate se puso más parejo porque en la esquina de Yafai le apretaron las tuercas. Le dijeron que le pusiera más producto de gallina porque el inicio había sido muy malo para ellos. El británico lució sus mejores combinaciones, conectando todo lo que podía a un Chiguas que simplemente estaba inspirado. Round 4, Galal Yafai mejoró la puntería y conectó varios golpes ante el Chiguas. Yafai recuperaba autoestima después de un inicio aplastante a favor del mexicano, el ídolo de todo un pueblo. Round 5, Galal Yafai buscaba pero no encontraba. El Chiguas se la rifaba bloqueando todos los ataques del británico. El Chiguas lucía un contraataque perfecto y la pelea se desarrollaba absolutamente en la media y en la corta distancia. Round 6, el Chiguas volvía a apretar el acelerador. Para los que decían que llegó muy deshidratado al pesaje y que le costó dar el peso, el Chiguas en ese momento era un avión de combate en el ring. El Chiguas iba adelante en las tarjetas según los narradores de ESPN. Round 7, cabezazo accidental que abre a Yafai y al Chiguas de las cejas. El Chiguas lastimó a Yafai y lo hace retroceder en varias ocasiones, llevándolo contra las cuerdas. El referee andaba de mañoso, empujando al Chiguas, tratando de
favorecer al británico para que el británico jalara aire, porque el Chivas lo estaba desinflando sistemáticamente. Pésimo el referee, quien se la pasó empujando al mexicano desde el round 7. Round 8, a pesar del referee, a pesar del ambiente hostil, a pesar de que todas las apuestas estaban en su contra, el Chivas le metió corazón y como un guerrero azteca arremetió contra el británico una serie de combinaciones que parecía matralleta. Mucho cansancio por parte del británico, quien a esas alturas sentía el dolor de los golpes al cuerpo. Alguna costilla le habría roto el Chivas al británico, porque en el round 8 veíamos que el británico Galal Yafai le costaba mucho trabajo tomar aire. Muy bien el Chivas, hermoso boxeo del mexicano, mostrando toda la supremacía, mostrando toda la autoridad, mostrando toda la experiencia. Galal Yafai jamás se había enfrentado a nadie como el Chivas y ya lo sabía a estas alturas, sabía que se le venía la noche al inglés. Round 9, el Chivas le da un baño de sangre al inglés. La derecha del Chivas letal para el británico, quien ya no podía más. Quién sabe de dónde sacó la vergüenza deportiva para seguir adelante, porque el británico ya no podía más. Estábamos seguros todos que era cuestión de tiempo para ver un hermoso knockout. Y en el round 10 aparece la magia del Chivas. El Chivas le sacó medio cuerpo afuera del ring. Las cuerdas salvaron a Yafai. Las cuerdas evitaron la caída humillante y desastrosa de un Galal Yafai que ya estaba todo muerto ante la hermosa golpiza del Chihuahua Rodríguez. En el round 11 el referee estaba muy preocupado por Yafai. Se metía en el clinch, empujaba al Chivas y le daba tiempo a Yafai de recuperarse. El Chivas estaba peleando contra dos personas, pero poco importaba, porque el Chivas estaba imparable y le hubieran puesto 3, a los 3 se los hubiera surtido juntos o por separado. ¿Qué importa? El Chivas estaba inalcanzable, el Chivas andaba a otro nivel, repartiendo caña a domicilio al estilo mexicano. Round 12 y la magia aparece nuevamente. Grandísima combinación del Chihuahua Rodríguez para tirar a la lona al campeón Galal Yafai frente a su propia gente en su casa. La vergüenza deportiva, sin embargo, hizo que Galal Yafai se levantara casi inmediatamente, pero era ya demasiado tarde. Se le vino la noche. Todos sabíamos que el Chihuahua se llevaría las tarjetas. Batacazo en Inglaterra, victoria de México por puntos después de una grandísima y larga guerra en el ring. El Chihuahua Rodríguez se impuso por decisión unánime con tarjetas 119-108, 119-108 y 118-109 ante Galal Yafai, el local. Y el Chivas se quedó con el título mundial interino WBC de peso mosca, una pelea que quedará para la historia. México le hace mucho daño a Inglaterra cuando va de local. México le enseña box a Inglaterra, cátedra de box le enseñó el Chivas a Galal Yafai, quien ya andaba pensando en Teraji. Y el Chivas, exhausto después del combate, fue a que le dieran más de 14 puntadas en la cortadota que traía en la ceja, pero no soltaba el cinturón. El Chivas es un ejemplo de que con trabajo duro, persistencia y mucha fe, todo, absolutamente todo se puede lograr en esta vida. El Chivas nuevamente está en lo más alto del boxeo y va por Kenshiro Teraji, porque este triunfo convierte al Chivas en el contendiente número 1 al título mundial CMB que ostenta el japonés Teraji. El Chivas va por Teraji y después de que le gane a Teraji, me gustaría verlo unificar contra Masamichi Yabuki para que el Chivas venga al camaleón Ayala. El Chivas puede eso y mucho más. Mucho México, mucho hombre, mucho macho. Nuestro Chivas, a quien le mandamos un saludo afectuoso y todo nuestro respeto. Eres grande, Chivas. Disfruta tu triunfo y ve por Teraji. Esto es todo por el día de hoy, respetable público. Me es grato traerles para ustedes estas buenas, enormes, geniales noticias. México suma otro campeón mundial más y México sigue siendo la cuna del boxeo mundial, le pese a quien le pese. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros en este video cargado de adrenalina que hicimos con mucho gusto para ustedes, el respetable público. Si el contenido te ha parecido bueno, si te gustó nuestro video, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Gracias a mi familia por apoyarme a que Richie Vlog sea una realidad y gracias sobre todo a mi hermano por ser mi amigo, por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.